¿Te has detenido alguna vez frente a las noticias y te has preguntado por qué siempre parece que Israel está en el centro de todo? ¿Por qué esa pequeña franja de tierra, del tamaño de un punto en el mapa, consigue paralizar a las naciones y despertar titulares en cada rincón del planeta? No es extraño que mientras el mundo gira entre crisis económicas, pandemias y guerras, Jerusalén siga apareciendo como escenario principal de los mayores conflictos. Y lo más inquietante, ¿no te suena familiar, como si ya hubieras leído esas mismas advertencias en algún lugar? Jesús lo dijo claramente en Mateo 24. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. ¿No te estremece pensar que esas palabras, escritas hace más de 2000 años, describen con exactitud la atmósfera que vivimos hoy? Sirenas que suenan en Tel Aviv, misiles que atraviesan la noche, multitudes que corren buscando refugio, y al mismo tiempo una sensación mundial de que algo más grande se esconde detrás de estos hechos. ¿Será coincidencia? ¿O estamos presenciando la confirmación de una profecía viva? Jerusalén, tan diminuta que podría perderse en el mapa, se convierte una y otra vez en el punto de referencia del destino humano. ¿Por qué? ¿Qué tiene esa ciudad que la hace tan codiciada por unos y tan amenazante para otros? La respuesta no está solo en la geopolítica, sino en lo espiritual. Allí fue derramada la sangre del Mesías. Allí, según la profecía, volverán a posarse sus pies. Allí, en esa montaña de historia, se concentra el pulso del plan divino. Entonces, ¿de verdad crees que lo que hoy vemos en Medio Oriente es simplemente un capítulo más de la política mundial? ¿O será que Dios está sonando una alarma, un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde? Porque Jesús no nos habló de guerras para infundir miedo, sino para preparar corazones. Nos advirtió que estas señales serían visibles, que no serían ocultas, que cualquiera con ojos espirituales podría discernirlas. Y sin embargo, ¿cuántos hoy se atreven a mirar más allá de los titulares? ¿Cuántos se dan cuenta de que lo que ocurre en Israel no es casualidad, sino cumplimiento? El problema es que la mayoría del mundo está distraído, adormecido, consumido por el ruido y la desinformación. Prefieren pensar que todo pasará, que mañana será otro día, que la guerra está lejos. Pero las palabras de Jesús son demasiado claras para ignorarlas. Mirad que no os turbéis. Es decir, no se dejen engañar, no se dejen arrastrar por el miedo. Entonces, te hago una pregunta directa. ¿Cómo estás interpretando lo que ocurre hoy? ¿Como un mero conflicto humano o como un eco profético? Porque si lo ves solo como política, estarás atrapado en la confusión. Pero si lo miras a la luz de la palabra, verás que nada de esto sorprende a Dios. Verás que el reloj profético sigue avanzando, que los dolores de parto ya comenzaron, que la consumación está más cerca de lo que creemos. Aquí en Luz en la Oscuridad, no venimos a alimentar rumores ni teorías. Venimos a abrir las Escrituras y a mostrarte lo que ya estaba escrito. Venimos a recordarte que aunque los cielos se sacudan y las naciones tiemblen, hay una verdad que no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa palabra hoy resuena más fuerte que nunca, porque lo que está pasando en Israel no es casualidad, es cumplimiento. Por eso te invito desde este primer momento a que no seas un espectador indiferente. Únete a esta comunidad profética. Suscríbete ahora mismo al canal Luz en la Oscuridad, comenta la palabra paz, para que juntos levantemos una oración por Israel y comparte este mensaje con alguien que todavía no entiende lo que ocurre. Porque estas no son guerras comunes, son señales que Jesús ya advirtió. Y cada día que pasa es una oportunidad menos para despertar. Bloque 2. Desde los tiempos más antiguos, Israel ha sido descrito como el reloj profético de Dios, como el compás que marca los latidos de la historia y el termómetro que mide la cercanía del fin. ¿Te has detenido a pensar por qué razón un pueblo tan pequeño, tantas veces perseguido, tantas veces dispersado por el mundo, logra sobrevivir cuando imperios enteros han caído en el olvido? Babilonia, Persia, Grecia,
Roma. Todos dominaron durante un tiempo. Todos parecían invencibles. Y sin embargo, hoy solo son ruinas, nombres en los libros de historia. Pero Israel, contra toda lógica política y militar, sigue de pie. ¿No es esto en sí mismo una señal? ¿No revela esto que hay una mano invisible sosteniendo a esa nación, incluso en medio de guerras interminables? Ezequiel habló con claridad. Llegaría el día en que naciones del norte y del este se alzarían contra Israel, y que esa coalición sería tan poderosa que parecería imposible de derrotar. Y, sin embargo, el profeta anunció que Dios mismo intervendría para defender a su pueblo, para mostrar al mundo que no se trata de una nación cualquiera, sino del escenario elegido para cumplir promesas eternas. ¿No es sorprendente ver cómo, en nuestros días, las alianzas militares se reconfiguran y los ojos de los poderosos vuelven a posarse sobre Jerusalén? ¿No parece que cada movimiento geopolítico empuja las piezas hacia el tablero que la Escritura describió siglos atrás? Cuando observamos los titulares actuales, vemos nombres diferentes, tecnologías modernas, armas que los profetas jamás pudieron imaginar. Pero detrás de todo eso se esconde la misma realidad espiritual. Naciones agitadas por un espíritu de rebelión, pueblos enteros que se levantan contra lo que Dios estableció, y una ciudad que se convierte en piedra de tropiezo para todos. Jesús advirtió que veríamos guerras, hambres, pestes y terremotos, y añadió algo fundamental. Todo esto será principio de dolores. Esa frase debería estremecernos, porque los dolores no son el final, son el inicio de algo que está por nacer. Y los dolores se intensifican, se hacen más frecuentes, más insoportables, hasta que finalmente el alumbramiento sucede. ¿Qué es lo que está por nacer en medio de este caos? El reino eterno que reemplazará a todos los reinos humanos. Pero antes de ese alumbramiento, el mundo deberá atravesar convulsiones cada vez más violentas. Los terremotos en la tierra se convierten en símbolos de los terremotos en la política, en la economía, en la moral de la sociedad. Todo lo que parecía firme comienza a desmoronarse, y en el centro de ese derrumbe está Israel, recordándonos que lo que sucede allí no se puede entender solo con análisis geopolítico. Es necesario abrir los ojos espirituales y reconocer que hay una agenda mayor, una agenda profética que se cumple palabra por palabra. Piensa en esto. Durante siglos los judíos estuvieron dispersos por todas las naciones. Nadie habría apostado que volverían a tener un país propio. Sin embargo, en 1948, contra toda lógica, Israel renació como nación. Ese acontecimiento, visto por muchos como político, fue en realidad un hito profético. Los huesos secos que vio Ezequiel comenzaron a levantarse. La profecía tomó carne y sangre, y el reloj volvió a ponerse en marcha. Desde entonces, cada guerra, cada tratado de paz, cada intifada, cada misil que cruza el cielo, es un recordatorio de que ese pueblo sigue siendo el escenario de la batalla cósmica que definirá el destino final de la humanidad. La mayoría de la gente observa estos hechos como si fueran capítulos repetidos de una serie sin fin. Se acostumbran a escuchar que en Medio Oriente hay guerra, que Israel está bajo ataque, que los conflictos nunca terminan. Pero ese acostumbramiento es peligroso, porque nos anestesia. Y cuando estamos anestesiados, no discernimos la magnitud de lo que ocurre. Jesús dijo, «Cuando veáis estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Él no nos llamó a la indiferencia, nos llamó a la vigilancia. Nos advirtió que el fin vendría como ladrón en la noche, cuando muchos estuvieran distraídos, entretenidos, creyendo que todo sigue igual, pero no todo sigue igual. Cada noticia, cada imagen de destrucción, cada alianza rota, son campanas que suenan y despiertan a quienes todavía tienen oído espiritual. Israel es más que un país en guerra. Es un espejo donde Dios nos muestra lo que está en juego. Es una señal viva de que la Biblia no es un libro de leyendas, sino un registro profético que sigue hablándonos con precisión asombrosa. ¿Quién, sino Dios, puede haber descrito con siglos de anticipación el caos de nuestro tiempo? ¿Quién,
sino el Espíritu Santo, puede haber inspirado a hombres a escribir sobre naciones que aún no existían y sobre eventos que aún no habían sucedido? Cuando ves a Israel, ves la fidelidad de Dios, ves que aunque los hombres se rebelen, aunque las potencias se levanten, el plan divino se sigue cumpliendo sin retraso. Y aquí surge la pregunta más incómoda: ¿qué significa todo esto para ti? Porque no basta con saber que Israel es el reloj de Dios, no basta con reconocer que las profecías se están cumpliendo. Lo importante es entender qué papel jugarás en este escenario. ¿Estás del lado de la indiferencia, creyendo que todo esto pasará y que no tiene nada que ver contigo? ¿O estás del lado de los vigilantes, los que se preparan, los que entienden que cada explosión en Jerusalén es una alarma para revisar el corazón? Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Perseverar no es un acto pasivo, es una decisión diaria de mantenerse despierto, firme, conectado con Dios mientras el mundo se desmorona. Israel sigue siendo el centro de las miradas porque Dios lo decidió. Y cada vez que los misiles iluminan sus cielos, deberíamos recordar que esa luz no es solo fuego humano. Es un reflejo de que la palabra arde y se cumple. No podemos mirar para otro lado, no podemos callar, porque la guerra en Israel no es simplemente política, es profecía en tiempo real. Y si Dios nos permite verla, es porque quiere que despertemos. Bloque 3. La guerra en Israel no es un acontecimiento aislado que pueda entenderse solo a través de cifras, mapas o declaraciones políticas. Es parte de un escenario global donde las sombras se extienden sobre las naciones y la violencia parece multiplicarse en cada rincón del planeta. Medio Oriente arde. Europa enfrenta temblores internos que la dividen. América se consume en luchas ideológicas. África sigue siendo escenario de guerras olvidadas. Y Asia se convierte en un volcán latente que amenaza con erupcionar en cualquier momento. ¿De verdad creemos que todos estos conflictos son meras coincidencias? ¿O acaso estamos presenciando el despliegue de una red invisible que conecta cada guerra, cada rumor, cada crisis, con un plan espiritual más profundo? Apocalipsis nos ofrece una clave inquietante. Habla de una bestia que se levanta del mar con poder para dominar a las naciones, para arrastrarlas con su autoridad y seducirlas con promesas falsas. Esa bestia no surge de la nada, se alimenta del caos, se nutre de la guerra, prospera en medio de la confusión, y mientras más se multiplica la violencia, más fuerte se vuelve el sistema que la bestia representa. Jesús ya lo había advertido: se levantará nación contra nación y reino contra reino. No se refería únicamente a ejércitos visibles, sino también a esa guerra invisible donde espíritus de odio, orgullo y engaño manipulan a los gobernantes y a los pueblos. Israel, en medio de este tablero, no es un simple peón. Es el epicentro de la batalla espiritual, el escenario donde confluyen promesas divinas y ataques satánicos. Cada misil que cruza los cielos de Jerusalén es más que un proyectil de acero y fuego. Es un recordatorio de que la historia humana sigue siendo escenario de fuerzas que no vemos. Cada bomba que estalla en Gaza o en el norte de Israel no solo destruye edificios, destruye ilusiones de paz construidas sobre arenas movedizas. Y cada vez que los líderes del mundo intentan imponer soluciones diplomáticas, la realidad vuelve a mostrar que no se trata solo de política. Hay algo más profundo, algo que la ciencia no puede explicar, algo que las conferencias internacionales no pueden resolver. Es la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Daniel lo vio con claridad siglos atrás. Describió reinos levantándose, devorando territorios, oprimiendo pueblos, pero al final, todos terminaban derrumbándose. Detrás de cada imperio había un espíritu, una fuerza que lo impulsaba, y detrás de cada caída estaba la mano de Dios mostrando que ningún poder humano puede sostenerse para siempre. Hoy, cuando vemos a potencias globales disputando la influencia en Medio Oriente, deberíamos recordar esa lección. Los imperios pasan, pero la palabra de Dios permanece. Y la palabra ya nos advirtió que Israel sería el punto donde se medirían las fuerzas finales.
El mundo secular intenta explicar la guerra en Israel con categorías como economía, religión, fronteras o petróleo. Y claro, todo eso tiene un peso real. Pero cuando observamos solo la superficie, nos perdemos la raíz. ¿De dónde viene tanto odio contra una nación tan pequeña? ¿Por qué los pueblos parecen obsesionados con destruirla, borrarla del mapa, negarle su derecho a existir? Esa obsesión no es lógica, es espiritual. Es el reflejo del odio del enemigo hacia todo lo que Dios escogió. Porque si Israel desapareciera, parecería que las promesas de Dios también se derrumban, y el adversario no descansa en su intento de falsificar la historia. Jesús nos dejó una advertencia que hoy se hace más clara que nunca. Mirad que nadie os engañe. El engaño es tan peligroso como la guerra, porque puede seducir incluso a quienes creen estar firmes. El sistema de la bestia no solo se manifestará con violencia, sino con propaganda, con discursos que hablarán de paz y seguridad mientras en realidad preparan cadenas invisibles para la humanidad. Y mientras los pueblos discuten sobre banderas y territorios, lo que se está gestando es un escenario donde la verdad será perseguida, donde los que se atrevan a hablar en nombre de Cristo serán silenciados. Israel se convierte así en el espejo donde podemos ver reflejado el destino de todo el planeta. Hoy sus cielos se iluminan con fuego. Mañana podrían ser los nuestros. Hoy sus calles se estremecen con sirenas. Mañana podrían ser nuestras ciudades las que tiemblen. Y el mensaje es claro. Nadie está fuera del alcance de esta guerra espiritual. La Biblia nunca prometió que el fin sería suave o pacífico. Prometió dolores, tribulación, engaños y una batalla final donde la fidelidad será probada hasta el límite. Y es aquí donde surge la pregunta más importante. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Porque no basta con mirar a Israel y decir, ¡qué tragedia! No basta con sentir compasión por un pueblo en guerra. La profecía no se nos dio para despertar emociones superficiales. Se nos dio para confrontarnos con nuestra propia condición. ¿Estamos preparados para resistir el engaño? ¿Estamos listos para permanecer firmes cuando la presión nos obligue a elegir entre la verdad de Cristo y la comodidad del sistema? ¿O seremos de los que callan, de los que se esconden, de los que justifican su silencio mientras el mundo se hunde en oscuridad? La guerra en Israel es el recordatorio más brutal de que las palabras de Jesús siguen vigentes. Él dijo que todo esto era necesario, que era parte de un proceso que culminaría con su regreso. Y aunque esas palabras deberían darnos esperanza, también deberían sacudirnos, porque si todo esto es necesario, entonces no habrá vuelta atrás. El mundo seguirá convulsionándose, el dolor se intensificará, y cada profecía seguirá cumpliéndose hasta que no quede ninguna por delante. Israel no es un detalle en la historia, es el escenario central donde se mide la fidelidad de Dios y la rebelión del hombre. Y quienes tienen discernimiento no pueden permanecer indiferentes. Así que la próxima vez que veas un titular sobre Israel en guerra, no lo mires con indiferencia. No pienses que es lo mismo de siempre. Pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios a través de esto? ¿Qué parte de la profecía se está desplegando delante de mí? ¿Y estoy preparado para responder? Porque la guerra en Israel no es un accidente. Es un capítulo más de la gran batalla cósmica que definirá el destino eterno de la humanidad. Bloque 4. ¿Y qué significa todo esto para nosotros, los que observamos desde lejos el humo que se eleva sobre Israel y los gritos que resuenan en las calles de Jerusalén? ¿Qué implicación tiene para un hombre o una mujer que, quizá a miles de kilómetros, enciende la televisión o desliza la pantalla del celular y ve imágenes de guerra? Muchos piensan que es un asunto ajeno, que mientras la violencia no llegue a su puerta todo seguirá igual. Pero esa indiferencia es peligrosa, porque la profecía nunca fue dada para los curiosos, fue dada para los vigilantes. Jesús lo dejó claro. Mirad que no os engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La guerra en Israel no es solo un espectáculo lejano, es un espejo que refleja lo que se avecina para el resto del mundo.
Jesús advirtió que en los últimos tiempos no solo habría guerras, sino también un incremento sin precedentes del engaño. Y ese engaño no se presentará como algo grotesco o evidente, se presentará como una alternativa atractiva, como un camino de paz aparente, como un refugio falso que terminará convirtiéndose en una trampa. Israel, en medio de su conflicto, nos recuerda que las señales visibles son acompañadas por corrientes invisibles de confusión. Cada vez que escuchamos promesas de seguridad eterna o de soluciones rápidas, deberíamos recordar las palabras del Maestro. El fin aún no es. El peligro no está solo en las bombas que caen del cielo, sino en los discursos que pretenden hacernos creer que la paz se puede construir sin Dios. Piensa en la historia. Una y otra vez, las naciones han buscado construir paz duradera. Se han firmado tratados, se han levantado muros, se han creado alianzas. Y una y otra vez esos tratados se han roto. Esos muros han caído. Esas alianzas se han convertido en traiciones. Daniel describió con precisión esa danza de los reinos, levantándose y cayendo, como si la humanidad estuviera condenada a repetir el ciclo del orgullo y la ruina. ¿No es acaso lo que vemos hoy? Una búsqueda desesperada de estabilidad que se estrella contra la realidad de un mundo gobernado por la ambición, el odio y la corrupción. Israel, en este contexto, no es simplemente un país más. Es la prueba viviente de que lo que Dios dijo se cumple. Contra toda lógica, ese pueblo no ha desaparecido. Contra todo pronóstico humano, esa nación sigue de pie. Y contra toda expectativa política, su existencia sigue incomodando a los poderosos de la tierra. Esa incomodidad no es casualidad, es cumplimiento. Porque Dios ya había dicho que Jerusalén sería piedra pesada para todos los pueblos, todos los que la carguen serán despedazados. ¿No es exactamente lo que vemos hoy? Cada vez que las naciones intentan imponer una solución sobre Jerusalén, terminan atrapadas en un conflicto que las supera. Pero más allá de la geopolítica, la pregunta es, ¿qué hacemos con esa señal? Porque si reconocemos que Israel es un cumplimiento profético, también debemos reconocer que nosotros tenemos una responsabilidad espiritual. No podemos seguir viviendo como si el mundo fuera eterno, como si nuestros días fueran infinitos, como si la historia fuera a continuar sin interrupciones. Jesús dijo, «Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas». Todas estas cosas incluye no solo las guerras en Israel, sino también los terremotos en la tierra, las pestes que paralizan al mundo, las crisis que desnudan nuestra fragilidad. Y cada una de esas señales es una alarma que nos despierta del letargo. Es fácil mirar a Israel y sentir compasión, pero más difícil es mirar dentro de nuestro propio corazón y reconocer que nosotros también estamos en guerra. Una guerra contra el pecado, una guerra contra la indiferencia, una guerra contra el espíritu de engaño que busca infiltrarse en nuestra mente. Porque así como Israel es atacado desde fuera, así también nosotros somos atacados desde dentro. El enemigo no siempre lanza misiles, muchas veces lanza dudas, lanza distracciones, lanza seducciones disfrazadas de modernidad. Y si no estamos atentos, terminamos cayendo en la trampa sin darnos cuenta. La profecía no fue dada para sembrar miedo, sino para encender discernimiento. Pero discernir no es automático. Requiere vigilancia, requiere oración, requiere volver a las Escrituras una y otra vez. Porque cuando el mundo grita confusión, solo la palabra de Dios ofrece claridad. Y en esa palabra encontramos la advertencia de que la guerra visible es apenas la punta del iceberg de una batalla mucho más profunda. Una batalla que define no solo territorios, sino destinos eternos. Hoy muchos viven distraídos, convencidos de que la vida seguirá igual, de que siempre habrá un mañana para cambiar. Pero la guerra en Israel debería sacudirnos de esa ilusión. Cada explosión en Jerusalén es un recordatorio de que el mundo está más cerca del final de lo que queremos admitir. Cada sirena que suena en Tel Aviv debería ser escuchada como una trompeta celestial anunciando que el Rey está a las puertas.
¿Estamos preparados para recibirlo? ¿O estamos demasiado ocupados para notar las señales? Israel nos enseña que el caos es preludio del cumplimiento, que cada lágrima, cada herida, cada ruina son parte de un escenario donde Dios finalmente mostrará su gloria. Y si no aprendemos a discernir ahora, cuando las señales son claras, ¿cómo resistiremos cuando el engaño se vuelva más sutil, cuando el anticristo se presente como Salvador, cuando el mundo entero aplauda al sistema que promete paz mientras encadena almas? La guerra en Israel no es solo un episodio más, es un ensayo del clímax final, y cada uno de nosotros debe decidir si vivirá distraído o vigilante, dormido o despierto, indiferente o preparado. Porque la indiferencia, en tiempos proféticos, es complicidad con el enemigo, y la vigilancia, en tiempos de oscuridad, es fidelidad al Rey que pronto volverá. Bloque 5. Israel hoy no es simplemente una nación en conflicto. Es una pantalla encendida en medio de la oscuridad mundial, una alarma profética que resuena sobre todos los continentes. Cada noticia, cada imagen, cada cifra de muertos y heridos, cada misil que atraviesa el cielo de Jerusalén, debería ser interpretado no solo como una tragedia humana, sino como una señal espiritual. ¿Te has detenido a pensar en por qué Jesús habló con tanta claridad de guerras, hambres, terremotos y señales en el cielo? ¿Por qué esas palabras, escritas hace más de 2000 años, siguen siendo tan actuales que parecen titulares de un periódico de hoy? Porque Jesús no describió simples catástrofes, Él habló de dolores de parto, y todo parto anuncia que algo nuevo está por nacer. Mira a tu alrededor. El mundo está convulsionado. No son solo los misiles en Medio Oriente, son también los terremotos que sacuden a naciones enteras, los incendios que devoran bosques y ciudades, las pestes que paralizan economías, las crisis financieras que derrumban gobiernos, los sistemas de salud saturados, las familias quebradas por la desesperanza. ¿De verdad podemos decir que esto es normal? ¿No sientes que hay un patrón, que algo más grande está tejiéndose detrás de estas desgracias? Jesús ya lo había anunciado. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones. Y lo que vemos hoy es justamente eso: naciones angustiadas, pueblos sin rumbo, corazones consumidos por la ansiedad. Israel, en este panorama, se convierte en el recordatorio más visible de que el reloj profético avanza. Cada vez que un cohete se eleva sobre Tel Aviv o un edificio cae en Gaza, la profecía vuelve a encenderse. Y sin embargo, millones siguen indiferentes, distraídos, anestesiados por el entretenimiento, cegados por la rutina. La indiferencia es peligrosa porque transforma señales divinas en ruido de fondo. Y cuando la voz de Dios se vuelve ruido, el corazón se endurece y pierde la capacidad de discernir. ¿No es acaso lo que Jesús advirtió cuando dijo que los últimos días serían como en los tiempos de Noé? La gente comía, bebía, se casaba, compraba y vendía, sin darse cuenta de que el diluvio ya estaba a las puertas. Pero tú que escuchas este mensaje, no tienes por qué repetir ese error. Hoy tienes la oportunidad de ver con ojos espirituales. Hoy puedes elegir interpretar las señales no como simples coincidencias, sino como advertencias divinas. Y por eso este canal, Luz en la Oscuridad, existe, para ayudarte a abrir los ojos, para que juntos veamos lo que el mundo ignora. Y aquí quiero invitarte de manera directa. Suscríbete ahora mismo a este canal, comenta la palabra "despierto" si crees que estas señales son reales, y comparte este video con alguien que todavía está dormido espiritualmente. No se trata de aumentar números, se trata de crear una comunidad de vigilancia, un pueblo que se mantenga despierto mientras el resto del mundo se adormece. Detente un momento y piensa, ¿qué significa estar despierto? No es solo saber lo que está ocurriendo, es discernir el sentido espiritual detrás de cada evento. Estar despierto es comprender que cada guerra en Israel no es casualidad, que cada crisis mundial no es aleatoria, que cada rumor de guerra es un recordatorio de que Cristo ya habló de esto. Estar despierto es no dejar que el miedo controle tu corazón,
sino permitir que la palabra ilumine tu mente. Estar despierto es resistir el engaño, no aceptar la mentira de que la paz vendrá de un líder humano o de un sistema político. La verdadera paz solo vendrá del príncipe de paz, y aquí entra la dimensión más oscura de las profecías. El anticristo se presentará como portador de soluciones. Prometerá seguridad, estabilidad y prosperidad. Y el mundo, cansado de guerras y crisis, lo recibirá con los brazos abiertos. ¿No es aterrador pensar que millones aplaudirán al hombre que en realidad traerá la ruina? ¿No es inquietante imaginar multitudes aceptando la marca de la bestia porque creerán que con ella finalmente estarán a salvo? Todo eso ya está escrito. Y cada guerra en Israel es un ensayo general de ese escenario. Lo que hoy vemos en Medio Oriente es un eco de lo que pronto veremos a nivel global. Israel se convierte entonces en el faro que nos advierte. Si ignoramos sus señales, también ignoraremos las señales que pronto golpeen nuestras propias ciudades. La pregunta es, ¿seremos de los que despiertan o de los que siguen dormidos? Porque Jesús no nos llamó a la indiferencia, nos llamó a la vigilancia. Y la vigilancia no se delega, no se posterga, no se compra. Es una decisión personal, diaria, de vivir con los ojos abiertos. Por eso, mientras ves este video, te invito a actuar. No dejes que el miedo te paralice. No permitas que la indiferencia te duerma. Suscríbete a Luz en la Oscuridad. Escribe en los comentarios la palabra despierto como declaración de fe y comparte este mensaje con alguien que aún piensa que todo es coincidencia. Porque las coincidencias no explican 2000 años de profecías cumplidas. Las coincidencias no explican por qué Israel sigue siendo el centro de la historia. Las coincidencias no explican por qué las palabras de Jesús siguen cumpliéndose con exactitud. Solo la mano de Dios puede hacerlo. Y recuerda, cada vez que suenan las sirenas en Israel, cada vez que se enciende el fuego en Jerusalén, el cielo nos está diciendo, despierta porque el tiempo se acaba. Bloque 6. Los grandes imperios que dominaron la historia creyeron que podían borrar a Israel del mapa. Babilonia lo deportó y destruyó su templo. Persia lo asimiló en su sistema. Grecia intentó imponerle su cultura. Roma lo aplastó con fuego y espada. Y en siglos más recientes, ideologías oscuras buscaron exterminarlo por completo. Sin embargo, contra toda lógica humana, contra toda predicción de estrategas y gobernantes, ese pueblo sigue de pie. ¿No es esto en sí mismo una prueba viva de la fidelidad de Dios? ¿No es una evidencia irrefutable de que hay un propósito divino que trasciende la historia humana y que ningún poder terrenal ha podido ni podrá destruir? El salmista lo dijo con sencillez y fuerza: el que guarda a Israel no dormirá. Esa frase, escrita hace miles de años, sigue resonando hoy como una explicación imposible de refutar. ¿Cómo explicar que un pueblo tan pequeño haya sobrevivido a tantos intentos de aniquilación? ¿Cómo entender que después de 2000 años de diáspora, disperso por todas las naciones, humillado, perseguido, ridiculizado, Israel haya regresado a su tierra en 1948 y se haya convertido nuevamente en nación? Esa restauración no fue casualidad, no fue un accidente político, fue el cumplimiento visible de una promesa hecha siglos antes por boca de profetas como Isaías y Ezequiel. Fue Dios mostrando al mundo que su palabra no caduca, que sus promesas no tienen fecha de vencimiento, que lo que Él dijo se cumple a pesar de los hombres. Hoy, cuando la guerra vuelve a sacudir sus fronteras, deberíamos recordar esa misma verdad, porque cada sirena que suena en Jerusalén es un recordatorio de que, aunque los ejércitos se levanten, Dios sigue vigilante. Cada misil que explota en su cielo es una evidencia de que las naciones tiemblan alrededor de una ciudad que no pueden comprender. Zacarías lo profetizó con precisión. He aquí yo haré a Jerusalén copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, y no parece una exageración. Cada vez que un conflicto estalla allí, el mundo entero se sacude. Bolsas de valores caen, gobiernos se reacomodan, alianzas internacionales se tambalean.
Una pequeña ciudad en el mapa se convierte en un terremoto global. Pero lo más inquietante es que ese temblor no es solo político ni económico, es espiritual. Jerusalén incomoda porque representa un símbolo del pacto eterno de Dios, y todo lo que representa a Dios es atacado por las tinieblas. El odio contra Israel no se explica únicamente en términos geopolíticos. Ese odio tiene raíces más profundas. Es el reflejo de la rebelión contra el Dios que lo escogió. Es la furia del enemigo intentando destruir todo lo que recuerda su derrota. Porque si Israel desapareciera, parecería que las promesas divinas también quedaron anuladas. Pero Israel no desaparecerá, porque el guardián de Israel no duerme, porque su existencia está escrita en un pacto que trasciende la eternidad. Este es un mensaje que también debería hacernos reflexionar en lo personal. Porque así como Israel es atacado desde fuera, también nosotros somos atacados desde dentro. Así como Jerusalén es asediada por enemigos externos, nuestros corazones son asediados por enemigos internos. Dudas, temores, pecados, adicciones, engaños. Y la única razón por la que no hemos sido consumidos es la misma por la que Israel no ha sido borrado. Porque hay un Dios que vela, que sostiene, que cumple lo que promete. La fidelidad de Dios hacia Israel es la misma fidelidad que extiende a quienes confían en Él. Si ese pueblo con toda su fragilidad ha sobrevivido, también tú puedes sobrevivir a tus guerras internas. Pero no debemos engañarnos. El hecho de que Dios sostenga a Israel no significa que Israel no sufra. Las ruinas de sus ciudades, las lágrimas de sus familias, las tumbas que crecen con cada conflicto, son una prueba dolorosa de que la fidelidad divina no nos libra del dolor, pero sí nos libra de la aniquilación. Dios permite que los dolores se intensifiquen, porque son parte de un plan mayor. Y ese plan apunta al momento en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Mientras tanto, la guerra en Israel nos recuerda que estamos en el preludio del desenlace. Los imperios del pasado se jactaban de su poder, pero hoy son ruinas arqueológicas. Babilonia, con toda su gloria, yace enterrada bajo arena. Roma, con su ejército invencible, es un recuerdo turístico. ¿No será que las potencias actuales, con toda su arrogancia, también están destinadas a caer? ¿No será que lo que hoy consideramos indestructible pronto quedará reducido a polvo? Porque la profecía nos asegura que habrá un solo reino eterno, y no será el de Estados Unidos, ni el de Rusia, ni el de China, ni el de ninguna coalición humana. Será el reino de Dios, establecido sobre un trono que jamás será removido. Y aquí es donde la pregunta vuelve a interpelarnos. ¿En qué reino estás confiando? Porque si confías en los reinos humanos, tarde o temprano quedarás decepcionado. Pero si confías en el reino eterno, aunque el mundo se desmorone, tendrás esperanza. Israel hoy es la evidencia de que lo que Dios promete se cumple, pero también es un espejo que nos advierte. El sufrimiento es real, el dolor es inevitable, las lágrimas son parte del camino. Y sin embargo, al final, la fidelidad de Dios prevalecerá. Cada explosión en Jerusalén es una advertencia, pero también una promesa. Una advertencia de que el mundo está cada vez más cerca del juicio, pero una promesa de que Dios sigue en control. Una advertencia de que los dolores aumentarán, pero una promesa de que la vida nacerá al final. Una advertencia de que el sistema de la bestia se levanta, pero una promesa de que el Cordero vencerá. Y tú que hoy escuchas estas palabras, debes decidir si quieres vivir engañado por la ilusión de los reinos pasajeros o anclado en la fidelidad del Dios eterno. La guerra en Israel, con todo su dolor, nos revela lo que somos, frágiles, vulnerables, dependientes. Pero también nos revela lo que es Dios, fiel, constante, inquebrantable. Y mientras el mundo tiemble alrededor de Jerusalén, deberíamos recordar que lo más importante no es si Israel sobrevive a la guerra, porque ya sabemos que sobrevivirá. Lo más importante es si nosotros sobreviviremos al engaño.
si permaneceremos firmes en la fe, si resistiremos la presión de un mundo que aplaudirá al anticristo. El guardián de Israel no duerme, pero la pregunta es, ¿estamos nosotros despiertos? Bloque 7. Sin embargo, hay un detalle crucial que Jesús dejó grabado en sus advertencias, una verdad que debe sacudirnos hasta lo más profundo. El fin aún no es. ¿Qué quiso decir con eso? Que las guerras, por más intensas y aterradoras que parezcan, no son todavía la consumación definitiva. Son apenas dolores de parto, contracciones que anuncian un alumbramiento inminente, y todos sabemos cómo son los dolores de parto. Empiezan suaves, se espacian en el tiempo, pero poco a poco se intensifican, se vuelven más frecuentes, más insoportables, hasta que finalmente la nueva vida llega. Eso es exactamente lo que estamos viviendo ahora. Cada guerra, cada catástrofe, cada crisis mundial es una contracción más en el gran proceso del parto profético que traerá consigo el reino eterno de Dios. La guerra en Israel, lejos de ser un accidente, es una señal de que los dolores se han intensificado. Y no solo allí, sino en todos los rincones del planeta, vemos cómo la violencia se multiplica, cómo las tensiones políticas escalan, cómo la moral de las sociedades se degrada y cómo el engaño se normaliza. Todo esto no apunta a un mundo mejor, sino a un clímax oscuro en el que la humanidad entera será probada. Jesús advirtió que antes del fin se levantaría un personaje siniestro, un falso salvador, un líder que encarnaría la rebelión contra Dios, el anticristo. Ese anticristo no aparecerá con rostro de monstruo ni con una bandera que diga enemigo. Vendrá disfrazado de solución, de esperanza, de paz. Se levantará en un momento de caos, cuando las naciones clamen por seguridad, y ofrecerá exactamente lo que todos quieren escuchar. ¿No ves cómo el mundo ya se prepara para recibirlo? Cada vez que surge una crisis global, los pueblos claman por un líder fuerte, alguien que traiga orden al caos, alguien que garantice estabilidad. Ese clamor es el terreno fértil donde el anticristo sembrará su engaño, y la guerra en Israel no es más que un ensayo general de ese escenario. Un conflicto que sacude a todas las naciones, que las obliga a tomar postura, que las arrastra a mesas de negociación donde la palabra paz se convierte en moneda de cambio. Pero Jesús nos advirtió que esa paz sería falsa. Dijo que habría engaño, que muchos serían arrastrados, que aún los escogidos podrían ser confundidos. Y ahí está el gran peligro. Creer que el fin ya llegó cuando en realidad lo que estamos viviendo es solo el principio. Creer que el caos se resolverá con líderes humanos, cuando en realidad esos líderes son piezas del mismo sistema de la bestia. Creer que Israel es solo un problema político cuando en realidad es el epicentro de la batalla espiritual que definirá el destino del mundo. El tercer templo, por ejemplo, es una de las señales más discutidas en el ámbito profético. Hoy, grupos enteros en Israel trabajan con el sueño de reconstruirlo. ¿Qué pasará cuando ese proyecto se concrete? ¿Qué ocurrirá cuando el mundo entero vea erguirse en Jerusalén una nueva casa de culto? Las Escrituras nos advierten que allí se sentará el hombre de pecado, haciéndose pasar por Dios. Ese escenario aún no ha llegado, pero cada guerra, cada conflicto en Israel, nos acerca un paso más a ese desenlace. Y mientras tanto, la humanidad sigue dormida, entretenida con banalidades, incapaz de discernir que estamos en los últimos compases de la historia. La figura del anticristo no es un mito ni una metáfora, es una realidad profética que está por manifestarse, y lo más aterrador es que no se impondrá por la fuerza al principio, sino por el engaño. Prometerá lo que todos ansían: seguridad, prosperidad, estabilidad, y millones lo aplaudirán, millones lo seguirán, millones lo adorarán. Solo después mostrará su verdadero rostro. Solo después revelará las cadenas que ya habrá colocado en la mente y el corazón de los pueblos. ¿No es escalofriante pensar que el mundo entero se rendirá ante él convencido de que está salvando a la humanidad? Israel, una vez más, será el epicentro de ese drama,
Allí se concentrará la atención del planeta. Allí se tomarán decisiones que afectarán a todos. Allí se desplegará la mentira más grande de la historia. Y tú, que escuchas estas palabras, debes decidir de qué lado estarás. ¿Serás de los que se dejan seducir por la ilusión de paz y seguridad? ¿O de los que permanecen fieles al Cordero aun cuando eso signifique persecución? Porque Jesús fue claro: seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. El tiempo de la neutralidad se acaba. El tiempo de decidir ha llegado. El clímax de la historia no será una sorpresa para quienes conocen la palabra. Ya está escrito. La bestia se levantará, el falso profeta engañará, el anticristo se sentará en el templo, y el mundo entero lo adorará. Pero también está escrito que el Cordero vencerá, que los fieles resistirán, que el reino eterno será establecido. Esa es la esperanza que sostiene a quienes no se dejan arrastrar por el engaño. Esa es la luz que brilla en medio de la oscuridad de la guerra en Israel. Por eso, cada vez que veas imágenes de destrucción en Jerusalén, recuerda que no son solo noticias, son señales. Señales de que los dolores se intensifican, señales de que el alumbramiento se acerca, señales de que el escenario final se prepara. Y pregúntate, ¿estoy listo para resistir el engaño? ¿Estoy preparado para enfrentar la presión del sistema? ¿O seré uno más entre la multitud que aplaudirá al falso Salvador? Porque la profecía no se trata de ellos, se trata de ti y de mí, de todos los que debemos decidir a quién serviremos en el tiempo más oscuro de la historia. Bloque 8. La pregunta que debe atravesar nuestro espíritu en medio de todo este panorama es quizá la más incómoda de todas. ¿Qué ocurre en nuestro propio corazón mientras el mundo se sacude con guerras, rumores y señales proféticas? Porque no basta con señalar a Israel como epicentro, no basta con identificar al anticristo como enemigo futuro, no basta con mirar hacia el horizonte esperando que las profecías se cumplan. La verdad más profunda de la Escritura es que la batalla no comienza en Jerusalén ni en los palacios de los poderosos. Comienza en lo secreto de cada alma, en el lugar donde decidimos a quién entregamos nuestra lealtad. La profecía no fue escrita como un espectáculo para mentes curiosas, sino como un espejo para confrontar la vida de cada persona. Por eso, cada vez que vemos las imágenes de la guerra en Israel, deberíamos escuchar dentro de nosotros una voz que nos pregunta: ¿estás listo para enfrentar tus propias batallas? ¿O acaso te has dejado adormecer por la rutina, por la comodidad, por la indiferencia que domina a tantos? Porque así como Jerusalén es asediada por enemigos externos, nosotros somos sitiados día a día por enemigos internos que buscan derribar nuestra fe. Jesús advirtió: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es esa una de las señales más claras de nuestro tiempo? Hablamos de guerras, pero olvidamos que la guerra más peligrosa es la que enfría el corazón. Vemos misiles en Israel, pero no vemos la indiferencia que destruye familias enteras en silencio. Oímos noticias de terror, pero no escuchamos el eco de la apatía que se ha instalado en nuestras almas. La frialdad espiritual es tan destructiva como la violencia visible, porque nos prepara para aceptar cualquier mentira que nos ofrezca un alivio momentáneo. El engaño no siempre llega con violencia, muchas veces llega disfrazado de comodidad. El sistema de la bestia no buscará imponerse solo con miedo, también buscará seducirnos con promesas atractivas. Menos sacrificio, más placer, menos compromiso, más entretenimiento, menos verdad, más opiniones moldeadas a nuestra conveniencia. Y mientras más nos dejamos arrullar por esa melodía, más difícil se vuelve despertar. ¿No es exactamente lo que vemos hoy en nuestras sociedades? Una generación distraída, atrapada en pantallas, consumida por debates vacíos, incapaz de percibir que el mundo se está hundiendo bajo sus pies. Israel nos recuerda que la batalla es real, visible, dolorosa, pero esa misma batalla visible es reflejo de la lucha invisible en cada corazón. Cuando vemos un muro destruido en Jerusalén, deberíamos preguntarnos: ¿qué muros se han derrumbado en mi vida?
Cuando escuchamos las sirenas que alertan a un pueblo de un ataque inminente, deberíamos preguntarnos, ¿qué señales ha enviado Dios a mi alma que he ignorado una y otra vez? Porque Dios siempre envía advertencias antes del juicio, siempre da señales antes del desenlace, siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. El problema es que preferimos vivir como si nada pasara. Como en los días de Lot, la gente comía, bebía, compraba, vendía, sembraba y edificaba, hasta el día en que fuego y azufre descendieron del cielo. Así también será en los últimos tiempos. Y el riesgo es que mientras miramos a Israel pensando que la guerra está lejos, en realidad estamos perdiendo la batalla más importante, la de nuestra fidelidad. Porque el enemigo no necesita destruir tu ciudad si logra conquistar tu corazón. No necesita lanzar misiles si logra apagar tu oración. No necesita levantar ejércitos si consigue enfriar tu amor por Dios. La profecía invisible es la que se cumple en lo secreto de la vida cotidiana. Nadie la ve, nadie la comenta en los noticieros, pero está ahí, silenciosa y letal. Es la profecía del amor que se enfría, de la fe que se debilita, de la esperanza que se apaga. Y esa profecía es tan peligrosa como la de guerras y terremotos, porque prepara el terreno para el gran engaño. ¿Cómo resistirá a alguien la marca de la bestia si ya aceptó la marca de la indiferencia en su corazón? ¿Cómo enfrentará a alguien la presión del sistema si ni siquiera puede resistir la presión de sus propios deseos? Por eso este bloque no es solo un análisis de geopolítica, ni un repaso de escrituras. Es un llamado urgente a examinar el alma. ¿Qué está pasando en tu interior mientras Israel tiembla? ¿Estás más despierto o más dormido? ¿Estás orando más o cada vez menos? ¿Tu amor por Dios se intensifica o se enfría? Estas preguntas son las que definen nuestra preparación, porque la guerra final no será ganada por quienes tengan más información, sino por quienes tengan un corazón firme. Israel puede enseñarnos resiliencia, porque ha sobrevivido a siglos de ataques. Pero tú, ¿sobrevivirás a los ataques invisibles de la apatía, del miedo, del engaño? Israel puede mostrarnos fidelidad, porque ha regresado a su tierra después de 2000 años. Pero tú, ¿regresarás al Dios que has abandonado? Israel puede recordarnos que el guardián no duerme, pero tú, ¿dormirás mientras las señales arden a tu alrededor? La guerra visible en Jerusalén es un espejo de la guerra invisible en nuestras almas. Y si no aprendemos a discernir ahora, cuando las señales son tan claras, ¿cómo resistiremos cuando el engaño sea más sutil, cuando la presión sea más intensa, cuando la línea entre verdad y mentira se vuelva casi invisible? Jesús dijo, «El que persevere hasta el fin, ese será salvo». Perseverar no es un acto automático, es una batalla diaria, y hoy esa batalla está frente a ti, aquí y ahora, tan real como los misiles en Israel, tan urgente como las palabras de Cristo, tan determinante como la profecía que se cumple sin detenerse. Bloque 9. El Apocalipsis no describe únicamente guerras, terremotos y catástrofes visibles. También habla de algo más sutil, más profundo y mucho más peligroso. La capacidad del corazón humano de cerrarse ante las señales divinas, de endurecerse frente a la voz de Dios, de convertirse en cómplice del mal por indiferencia. Porque las profecías no son solamente anuncios espectaculares de un futuro lejano, son advertencias inmediatas que llaman a una decisión en el presente. Y cuando ignoramos esas advertencias, nos volvemos responsables, aunque no disparemos un arma ni crucemos una frontera. El silencio frente a la verdad es tan culpable como la acción directa contra ella. Aquí radica una responsabilidad ética y espiritual que no podemos eludir. Reconocer las señales invisibles y actuar en consecuencia. ¿Qué significa esto? Significa que no basta con indignarse ante las imágenes de guerra en Israel o ante las noticias de violencia global. Significa que debemos ver más allá de lo evidente y darnos cuenta de que el verdadero campo de batalla está en la fidelidad de nuestro corazón, porque cuando el amor se enfría, cuando la verdad se negocia, cuando la fe se diluye en medio de la rutina, estamos colaborando, aunque sin darnos cuenta, con el cumplimiento del mal.
Jesús fue contundente. Si el siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y a la hora que no sabe. ¿No es este el retrato de nuestra generación? Una generación que, al ver que las promesas de Cristo parecen tardar, ha decidido distraerse, entregarse al placer, justificar la indiferencia. Pero esa indiferencia no es neutralidad, es traición, porque cuando dejamos de velar, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de proclamar, nos convertimos en cómplices silenciosos de un sistema que avanza para devorar al mundo. El mal no necesita siempre que lo apoyen activamente. Muchas veces le basta con que la mayoría mire hacia otro lado. Y eso es lo que las tinieblas están logrando. Una humanidad distraída, incapaz de discernir, demasiado ocupada en lo inmediato como para atender lo eterno. Mientras tanto, las señales invisibles se multiplican, corazones que se enfrían, conciencias que se callan, iglesias que se vuelven tibias, creyentes que se dejan arrastrar por la comodidad. ¿No es acaso esto el cumplimiento silencioso de lo que Jesús anunció? ¿No es esta la profecía más peligrosa de todas? Porque no se ve en titulares ni se anuncia en conferencias de prensa, pero se cumple en millones de almas todos los días. Aquí es donde debemos hacernos responsables. No podemos seguir alegando ignorancia. El que escucha las advertencias y las ignora, está decidiendo. El que reconoce las señales y se queda inmóvil, ya tomó partido. El que recibe luz y prefiere permanecer en tinieblas, se ha convertido en cómplice. Esa es la crudeza de la profecía. No nos permite quedarnos en la mitad. No nos deja cómodos en una zona neutral. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay espacio para la indiferencia, y esa responsabilidad es tanto espiritual como ética, porque no se trata solo de salvar nuestra alma, se trata de decidir qué tipo de huella dejamos en un mundo que se hunde. Si callamos cuando deberíamos hablar, si miramos hacia otro lado cuando deberíamos advertir, si nos reímos cuando deberíamos llorar, entonces estamos entregando el terreno al enemigo. La pasividad en tiempos de guerra espiritual es complicidad. Y eso significa que cuando las guerras visibles estallan, ya hubo una derrota invisible en el corazón de muchos que no quisieron reconocer las señales. La historia está llena de ejemplos de lo que ocurre cuando los hombres cierran los ojos ante la maldad. En los días de Noé, todos se burlaban de su arca, hasta que las aguas lo cubrieron todo. En los días de Lot, todos seguían con sus negocios mientras la maldad crecía, hasta que fuego y azufre descendieron sobre Sodoma. En los días de Jeremías, el pueblo ignoró sus advertencias hasta que Babilonia destruyó Jerusalén. Y hoy, cuando las señales son tan claras, ¿nos atreveremos a repetir el mismo error? ¿O tendremos la valentía de reconocer que estamos viviendo tiempos proféticos y que no actuar es colaborar con el enemigo? El profeta Ezequiel fue llamado atalaya. Su deber era advertir, aunque nadie quisiera escuchar, y Dios le dijo algo aterrador. Si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, la sangre de los caídos será demandada de sus manos. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que callar frente a la maldad no es inocencia, es culpabilidad. Que no advertir a tiempo no nos hace neutrales, nos hace responsables. Así también ocurre hoy. Si vemos que las señales se cumplen si escuchamos las palabras de Cristo resonando en nuestro tiempo, y aún así nos quedamos en silencio, entonces seremos hallados cómplices de un sistema que arrastra almas al infierno. Por eso, la guerra en Israel no debe ser solo un motivo de análisis geopolítico o de curiosidad histórica. Debe ser un recordatorio de nuestra responsabilidad personal. Cada misil que explota, cada edificio que se derrumba, cada niño que llora, debe sacudirnos y hacernos preguntar, ¿qué estoy haciendo yo para que el mal no triunfe en mi vida y en la vida de quienes me rodean? Porque si simplemente consumo noticias y paso la página, si solo me conmuevo por un momento y luego sigo igual,
entonces he convertido esas señales en espectáculo vacío. Pero si me dejo interpelar, si me dejo sacudir, si respondo con oración, con fidelidad, con testimonio, entonces habré cumplido mi responsabilidad ética y espiritual. El mal avanza en silencio cuando el bien calla. Las tinieblas se multiplican cuando la luz se esconde. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita hombres y mujeres que reconozcan las señales invisibles y actúen con valentía. Porque si no lo hacemos, no solo seremos espectadores de la caída, seremos parte de ella. Y cuando el día del juicio llegue, no podremos alegar que no lo sabíamos. Las sirenas de Israel, los gritos de guerra, las advertencias de Jesús, todo nos lo dijo una y otra vez. El tiempo se acaba y la indiferencia también será juzgada. Así que, mientras el mundo se debate entre la confusión y el miedo, tú debes decidir. ¿Serás cómplice del mal por tu silencio o serás testigo de la luz por tu fidelidad? ¿Ignorarás las señales invisibles o te levantarás para advertir y resistir? La profecía te ha puesto en un lugar de responsabilidad. Y no responder es, en sí mismo, una respuesta. Bloque 10. Hoy Israel está en guerra, y las imágenes de su dolor recorren el mundo como un río de fuego que se desborda por las pantallas. Vemos edificios reducidos a polvo, familias enteras huyendo, niños escondidos en refugios mientras las sirenas rasgan la noche. Y aunque esas escenas nos conmueven, corremos el riesgo de mirarlas solo como un espectáculo más, una noticia más que pronto será reemplazada por otra en la vorágine de los titulares. Pero si hacemos eso, habremos perdido lo esencial, reconocer que cada misil que estalla en los cielos de Jerusalén, cada lágrima derramada en las calles de Tel Aviv, cada herida abierta en Gaza, son parte de una advertencia divina. Porque Jesús ya lo dijo, estas cosas tenían que suceder, pero el fin aún no es. Son señales que nos llaman a despertar, a no permanecer indiferentes, a no dejar que el corazón se enfríe. El final de todas las cosas se acerca, y la guerra en Israel es solo un reflejo de esa verdad. ¿Acaso no sientes en lo profundo que el mundo entero está temblando? ¿No percibes que la humanidad ha entrado en una espiral de caos donde cada crisis abre la puerta a otra más grave? La violencia se multiplica, la corrupción se normaliza, el engaño se viste de virtud y las multitudes se acostumbran a vivir sin esperanza. Pero en medio de este panorama oscuro, todavía hay una voz que resuena con fuerza. Levanta tu cabeza, porque tu redención se acerca. Esa voz es la de Cristo, recordándonos que la guerra no es la última palabra, que el caos no es el desenlace final, que el dolor no es el destino definitivo. Sin embargo, esa promesa no es para todos, es para los que perseveran, para los que no se rinden, para los que permanecen fieles cuando la presión del mundo se vuelve insoportable. Jesús mismo lo advirtió. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y perseverar no es fácil, requiere discernimiento en medio de la confusión, valentía en medio del miedo, fidelidad en medio de la persecución. Perseverar significa reconocer las señales invisibles, resistir al engaño, mantener la fe aunque todos los demás la abandonen. La guerra visible en Israel es una metáfora de la guerra invisible que cada uno de nosotros enfrenta, porque no se trata solo de misiles y fronteras, se trata de corazones y decisiones. ¿Quién gobernará tu vida? ¿Cristo o el sistema de la bestia? ¿La verdad eterna o las mentiras pasajeras? ¿La fidelidad al Cordero o la comodidad de encajar en un mundo que odia a Dios? Estas preguntas no son opcionales, son definitivas, y el tiempo para responderlas no es mañana, es hoy. La Biblia nos muestra que al final habrá solo dos bandos, los que llevan la marca de la bestia y los que siguen al Cordero. No habrá un tercer grupo, no habrá zona neutral, y cada decisión que tomamos hoy nos acerca a uno u otro destino. Cuando eliges callar en lugar de proclamar, ya tomaste partido. Cuando eliges comodidad en lugar de fidelidad, ya cediste terreno. Cuando eliges indiferencia en lugar de discernimiento, ya te inclinaste ante el enemigo. Por eso la guerra en Israel no es solo una señal para ellos, es una señal para ti.
para mí, para todos los que tenemos que decidir de qué lado estaremos cuando el clímax llegue. Y ese clímax se acerca. La Escritura lo asegura. Habrá un tiempo de angustia como nunca antes lo hubo. Habrá persecución contra los fieles. Habrá un engaño tan grande que muchos tropezarán. Habrá un falso salvador que seducirá a las naciones. Pero también habrá un desenlace glorioso. El regreso de Cristo, el sonido de la trompeta final, la derrota definitiva de la bestia y el establecimiento de un reino eterno que jamás será removido. Ese es el desenlace que esperamos. Esa es la esperanza que nos sostiene. Esa es la luz que arde en medio de la oscuridad. Por eso, este es un llamado final. No lo ignores. No digas que ya habrá tiempo. No pienses que puedes posponer tu decisión. La guerra en Israel no es un simple episodio. Es una trompeta que anuncia que el reloj profético está a punto de marcar la hora decisiva. Y cuando esa hora llegue, no habrá oportunidad de retroceder. El tiempo de prepararse es ahora. El tiempo de decidir es ahora. El tiempo de despertar es ahora. Te invito, con toda la seriedad que estas palabras demandan, a que tomes una decisión hoy mismo. No te quedes en la indiferencia. No sigas en la comodidad de la neutralidad. Suscríbete al canal Luz en la Oscuridad para que juntos sigamos discerniendo las señales. Comenta con la palabra Victoria si esperas el regreso de Cristo. Y comparte este video para que más personas despierten antes de que sea demasiado tarde. No se trata de números ni de estadísticas. Se trata de almas que necesitan escuchar la verdad, de vidas que necesitan prepararse, de corazones que necesitan ser encendidos. Hoy, mientras las bombas caen en Israel, mientras las naciones tiemblan, mientras las sombras se extienden sobre el mundo, tú tienes la oportunidad de elegir la luz. No la desperdicies. Cristo está a las puertas. Y aunque la oscuridad se multiplique, aunque la guerra parezca no tener fin, recuerda esta verdad inquebrantable. El Cordero vencerá, y los que estén con él vencerán también.